Estamos observando otra especie con algunas pequeñas diferencias si comparamos con equino. Lo primero que ustedes notan en el canino es la hiperplasia subcutánea. Hasta cierto grado es normal. Ustedes ven que en un perro podemos prácticamente plegar la piel. Es un mecanismo de defensa que presentan esas especies para evitar ruptura de piel en sus ataques. Levantamos la piel y notamos que el espesor de ella varía también dependiendo del lugar donde se encuentre, así como ocurre en equino y en bovino. Notan que la piel es increíblemente gruesa en la región cervical, justo el sitio donde puede ser más probablemente mordido. Notamos que al levantar la piel aparece inmediatamente los músculos cutáneos, tremendamente desarrollados si los comparo con los de un caballo o con los de una vaca. Notan que los músculos cutáneos están cubriendo literalmente toda la superficie del cuello, tórax, abdomen y pelvis. Fíjense que llega el cutáneo incluso a la pelvis. En la región cervical, el músculo cutáneo que encuentran ahí se llama platisma. Curiosamente, el humano aún lo posee, vestigios seguramente de algunos antepasados que lo precedieron. Platisma. Ese platisma está en todos los carnívoros, no lo vieron nunca en un caballo o en una vaca. Resulta que ese platisma tiene unas fibras transversales y termina bajo el cuello. Noten ustedes que no trabajé esa parte, pero quiero que sepan, y no lo voy a preguntar, pero quiero que lo sepan, que el platisma continúa acá con un par de músculos cutáneos que se llaman esfínter profundo, que viene acá justo donde termina la boca, esfínter profundo, y enviado unas ramas que vimos por allá en el estudio de cabeza, y esfínter superficial cubriendo acá la región del pecho. Entonces hay tres músculos cutáneos muy prominentes en esta zona, platisma y los esfínteres. ¿Cuáles no pregunto? Los esfínteres porque no los trabajé. Nos vamos ahora hacia la región de la espalda, región torácica y abdomen. Notamos entonces que el platisma da continuidad con una aponeurosis muy gruesa, pero da continuidad con el músculo cutáneo del tronco. Tronco quiere decir unión de tórax y abdomen. Cutáneo del tronco, gigantesco en el perro, ¿no es cierto? Y tan así que notamos que llega incluso a la región sacra. Así de que notamos también cómo todos esos cutáneos formaron una sola lámina que va a proteger y a evitar molestias en la piel de esos animales. Veamos primero músculos. Estamos estudiando una anatomía regional quirúrgica, así de que vamos a estudiar todas las estructuras que hay en esas regiones. Empecemos con los músculos. Notamos la presencia entonces de superficial a profundo los siguientes músculos. Brachiocefálico. El brachiocefálico en el perro tiene también dos mitades. Igual que en caballo, la mitad dorsal es la cleidocervical y la mitad ventral que habrá contacto con la vena yugular es la cleidomastoide. Separémoslo para que no nos confunda. Aparece trapecio cervical y su homólogo en el lado torácico, trapecio torácico. Ven que es muy parecido a lo que hemos visto en caballo. Levantemos los trapecios y vamos a notar la presencia ahora de los romboides. En caballo vimos que solo existe este romboides que se llama romboide cervical porque queda solo en el cuello. Pero en el perro van a notar que existe un romboide cefálico porque vemos que llega hasta la cabeza. Si hay romboide cervical, siempre habrá romboides torácico, así de que es muy fácil que ustedes levanten el trapecio torácico y bajo él ven este pedacito de músculo, siempre es pequeño, aunque en el perro es gigante, es el romboides torácico. Llevamos 4 o 5 músculos que están fijando el miembro anterior al tórax. Sigamos mirando cuello. Aparece el músculo esplenio. Ustedes vieron en el caballo, también es muy grande. Músculo esplenio. Ahora aparece acá el músculo complejo. Esto es complejo, voy a cerrarlo.
En el perro resulta que tiene ese tabique, dividiendo al complejo en dos mitades, ahí las ven, una y dos. Esas mitades tienen nombre: complejo mayor o digástrico cervical y complejo menor. Hay un digástrico en la cabeza, pero es otra historia, se llamará digástrico de la cabeza. Acá es digástrico cervical o complejo mayor. Vemos que sobre el complejo y debajo del esplenio, ¿no es cierto?, aparece siempre en todas las especies largo de la cabeza y atlas. En esta especie se le dice larguísimo, larguísimo de la cabeza y atlas, porque hay un pequeño músculo acá abajo que se llama largo de la cabeza. En el caballo no existe eso, por eso en caballo diremos largo de la cabeza y largo del atlas. Cuando está presente un largo de la cabeza aquí abajo, como ocurre en la vaca, en la cabra, en el porcino, en el perro, entonces tendremos que llamar acá esto larguísimos, para saber que abajo hay un largo. Bueno, finalmente, desplazando las dos mitades del complejo, aparecen el recto dorsal mayor de la cabeza, bajo él uno muy pequeñito, recto dorsal menor de la cabeza. Vemos que al levantar la oreja aparece esto, oblicuo craneal de la cabeza, y este será uno de los músculos cérvico-auriculares, ¿no es cierto? Si quieren, díganle auricular posterior, lo que ustedes quieran. Si esto fue oblicuo craneal de la cabeza, esto grande es oblicuo caudal de la cabeza. Y vemos con claridad un músculo que en el caballo no se ve tan fácil, el multífido cervical. Algo que salta a la vista acá en el perro es que el ligamento de la nuca no es tan evidente como en las demás especies que vimos, bovina y equina. Vemos perfectamente la porción funicular. La porción laminar prácticamente no existe, ¿no es cierto? Y la razón es sencilla. Esta es una especie de cuello corto. No necesita un ligamento tan fuerte como ocurre en un caballo o en una vaca. Hemos visto cuello. Levantemos acá el miembro anterior y notamos entonces al músculo gran dorsal o dorsal ancho, ¿no es cierto? Así de que debemos concluir algo importante. ¿Qué músculos fijan el miembro anterior al tórax? Eso se llama cisarcosis de la espalda, fijación del miembro anterior al tórax por medio de músculos. Y si son ustedes organizados, los dicen fácil. Trapecio, entonces ya van dos. Romboides, ya van cuatro, ¿no es cierto? Serrato ventral cervical, el de aquí, no lo habíamos mencionado. Serrato ventral cervical, serrato ventral torácico. Siempre debajo del brachiocefálico buscaremos un músculo que se llama homotransverso. Aquí lo vemos, pero no se pique, es el homotransverso. No lo busquen en caballo, aunque lo mencionen algunos autores. No lo busquen, no estoy de acuerdo, no tiene homotransverso un caballo, tiene homoioideo. Entonces, ¿cuántos llevamos? Dos trapecios, dos serratos ventrales, van cuatro. Dos romboides. Dos romboides, van seis. Agregamos brachiocefálico, 7. Sí, pero valen por uno. Valen por dos, perdón. Los de adelante valen por uno y los de atrás valen por otro. Y el gran dorsal. Gran dorsal van 8 y los pectorales completamos 9. Agregan homotransverso y da 10. Bueno, este músculo, fíjense en la transición de cuello a tórax, este músculo se llama larguísimo cervical. Este de acá, que va debajo del ligamento supraespinoso, vamos a ubicar el filete, que ustedes deben conocer porque se va a preguntar ese filete. Es el espinal dorsal o espinal torácico. Vemos al filete con sus 4 músculos: serrato dorsal craneal, serrato dorsal caudal, el dorsal largo y costal largo o iliocostal. Intercostales, pues ya los hemos visto en ese plastrón, en esa pared torácica. Hay intercostal externo, intercostal interno.
las fibras hacia abajo y hacia atrás en el externo y al contrario en el interno. Bueno, vámonos a abdomen. Obviamente volvemos a mencionar el cutáneo del tronco, abandonamos ese músculo y vemos que aparece un músculo gigantesco y es de abdomen y vea que llega hasta las primeras costillas y es de abdomen, se llama oblicuo abdominal externo. Va cubierto de la túnica amarilla para soportar el peso de las vísceras. Lo levanto. Aparece el oblicuo abdominal interno cuyas fibras son contrarias al anterior. Lo levanto y aparece el transverso abdominal cuyas fibras van de dorsal a ventral. No lo recorté porque se saldrán las vísceras y no queremos eso. Terminamos músculos. Empiezo otro capítulo. Estructuras anexas. Empecemos con cuello. Lo primero que ustedes deben mirar es a qué lado estamos. Notan que esto es el lado izquierdo del plano longitudinal medio. Aparecen entonces en el lado izquierdo, lo más característico y que no, obviamente no lo buscan al otro lado, esófago. Esófago, solo al lado izquierdo. Si lo comparan con el diámetro del esófago de los equinos que tenemos para nuestro estudio, notan que el esófago del perro es más grande en diámetro. Por eso les digo en broma a todos mis estudiantes, eso permite que los perros se traguen hasta un teléfono. Y casi no me alejo de la realidad, ¿no es cierto? Tráquea, conducto anillado formado por cartílagos. Y vemos que aparece 3 estructuras acá. 2 son nerviosas y una es vascular. ¿Alguien tiene pinzas? No importa. Entonces acá vemos la arteria carótida común, la ven de un color como gris claro, ¿no es cierto? Esa es la carótida común izquierda. Y ven que hay 2 estructuras nerviosas. Ven el tronco vagosimpático, sabemos ya por equino que es el más grueso, ¿no es cierto? Es el más grueso acompañando a la carótida. Y el más delgadito, el nervio laríngeo recurrente. Les pido el favor, sean cuidadosos porque estas piezas las quiero el próximo semestre. Su nota formativa a final de semestre depende de eso. Ven los músculos esternocefálicos. Aquí vemos el corte de la arteria y vena axilar izquierda y el plexo braquial que origina 11 nervios que se reparten al miembro anterior. Abrimos cavidad torácica. Aparece una cantidad de cosas, sobre todo, pues, algo que no voy a preguntarles, patologías. Este perro padecía una pleuritis crónica. Los pulmones estaban totalmente adheridos a las costillas. Ven que incluso se desprendió algo del tejido cuando quité el pulmón. Es un animal que está muy enfermo y eso ya no tenía reverso. Vemos entonces que los pulmones, mientras no sean equinos, poseen lóbulos. Así de que aquí, como había un proceso crónico de inflamación, los lóbulos se han borrado, ¿no es cierto? Fíjense que acá hay una hendidura que se adhirió cuando no debería estar adherida. Lóbulo apical, lóbulo cardíaco, lóbulo diafragmático. Si fuese el pulmón derecho, tendría 2 lóbulos más. Diríamos, si fuese el pulmón derecho, apical craneal, apical caudal, cardíaco, diafragmático y el que viene acá en el centro, el accesorio o mediastínico del pulmón derecho. Observamos cómo al pulmón entran los bronquios y las ramas de la arteria pulmonar. Una explicación que haré hoy les hará notar que la arteria pulmonar, siendo arteria y lleva sangre venosa. Bueno, dejemos el pulmón y observamos que había debajo de él. Espero que no olviden lo que voy a decir en este instante. Siempre en todo cuadrúpedo vamos a encontrar vago arriba, hablo del nervio, ¿no es cierto? Y frénico abajo, o diafragmático. Saben que decir frénico es lo mismo que diafragmático. Vago arriba, frénico abajo, no importa a qué lado estemos. Esa es una constante que no se va a incumplir en ningún momento. Vemos cómo continúa acá el esófago. Vemos la arteria axilar izquierda muy larga y bajo ella vendrá el tronco brachiocefálico que dará origen acá a las arterias carótidas. Notamos cómo hacia atrás se va la arteria aorta descendente dando origen a todas las arterias intercostales.
aparece el corazón. Siempre va acompañado en animales jóvenes por el timo torácico. Aquí podríamos decir que aún queda algo de timo, aunque está confuso con toda esa pleura inflamada. Esto no es normal. La pleura debe ser una membrana transparente, totalmente transparente, limpia, sin grasa. ¿Sí? Entonces, ya te digo eso. Notamos que aquí está completamente plegada, inflamada y opaca. ¿Sí? Era un animal que tenía muchos problemas. Resulta que, ahora sí respondiendo a tu pregunta, vemos que estamos en dos cavidades importantes de nuestro organismo, cavidad torácica, cavidad abdominal. En la cavidad torácica está la pleura, en la cavidad abdominal está el peritoneo. En pacientes que ustedes tengan con pleuritis, es evidente que tendrán síntomas cardiorrespiratorios. En pacientes que ustedes tengan con peritonitis, tendrán síntomas abdominales y digestivos. La pleura deriva al pericardio, que es el saco que envuelve al corazón, y ustedes ya han estudiado en los corazones que entregué hace un mes. Menos mal están grabando y tengo la tranquilidad de haberlo hecho. Ahora, en cuanto a estructuras nerviosas, pongan pausa, voy a traer unas pinzas.